Estamos aquí en la sección de editor, que es el lugar donde vamos a comenzar a trabajar, donde vamos a comenzar a traducir nuestro encargo, nuestro proyecto. Antes de empezar a traducir, quisiera que tuvieran en cuenta algunos considerandos que paso a detallar. En primer lugar, este espacio que se encuentra por encima de los segmentos de traducción, eh, tengan en cuenta que debe estar habilitado para que podamos ver si la base de datos terminológica ha sido cargada, ha sido eh, importada por la herramienta, ha sido reconocida por la herramienta, del mismo modo que la memoria de traducción, que fácilmente la reconocemos por el símbolo característico, y si nos posicionamos sobre ella aparece el nombre con el que guardamos a esa memoria, ¿no? Modelo de traducción Trados. También es importante esta caja que aparece a la izquierda del espacio de la base de datos terminológica, que es donde nos van a ir apareciendo las concordancias, las coincidencias, etc. Otro aspecto a tener en cuenta o a considerar aquí. Respecto de la base de datos terminológica, ustedes van a ver que a medida que vayamos avanzando en los segmentos traducidos, si hay términos que aparecen en la base de datos terminológica, se nos van a marcar con un arquito en rojo. Esto es importante tener en cuenta porque son términos cuyo equivalente se debe respetar, son equivalentes ya validados por el cliente. Puede suceder, y ya vamos a ver en la traducción, que haya algunos términos como reindeer, que aparece ahí como ciervo cuando en realidad es reino, entonces tenemos que tener mucho cuidado. En lugar de traducirlo como siervo, advertimos que su equivalente respectivo es reino y debemos comunicarle nuestra decisión al cliente. Para que cuando la traducción pase por el proofreader o por el revisor y corrector de ese cliente agencia, estén advertidos respecto de nuestra elección y de nuestra justificación. Punto número uno. También tengan en cuenta que en estos segmentos de origen aparecen etiquetas a las que debemos respetar al trasladarlas al texto meta. Deben aparecer en el texto meta porque son o bien texto o bien identifican la posición del texto en el encargo, en el proyecto. Si ustedes se posicionan sobre estas etiquetas, acá tenemos FN, que era footnote, notas al pie. Acá tenemos otra footnote. Si nos posicionamos en la etiqueta de apertura y cierre de Alaska, por ejemplo, nos dice que es un hyperlink, un hipervínculo. Bueno, eso es lo que debemos tener en cuenta. También otro aspecto a tener en cuenta, fíjense, esta marca acá anaranjada que aparece al inicio y una similar al final del proyecto, nos indica que se trata respectivamente de el inicio del encargo y del final del encargo. Otro aspecto a considerar u otro considerando a tener en cuenta es que estamos trabajando con un programa informático y todo puede pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se nos cierra inesperadamente la herramienta TAO y no hemos guardado los cambios o no hemos guardado cierto volumen de traducción. Entonces,
cuando la queremos abrir, no nos aparecen las últimas traducciones, no nos aparecen los cambios que hemos hecho. Entonces, para evitarlo, lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro proyecto. Para ello nos vamos a ir aquí a Archivo, hacemos clic ahí y luego en la opción, en este panel azul, Guardar como. Automáticamente la herramienta nos redirecciona a la carpeta donde tenemos guardado todos nuestros archivos, el proyecto y todo documento que nos haya enviado nuestro cliente, y se va a generar un archivo cuya extensión es SDLXLIF. SDL, por supuesto, por Trados Studio. ¿Qué nos dice esta extensión? Que se trata de un archivo bilingüe o unclean, que es uno de los archivos que seguramente ese cliente de agencia nos suele pedir. Entonces, lo guardamos y recuerden siempre de, a medida que avanzamos en la traducción, ir haciendo este guardado, ya no entrando en configuración del proyecto, sino que aquí arriba nos aparece, como en Word, nos aparece el simbolito de disquete que implica guardar el documento. Bien, empezamos a traducir. Recuerden que este es un texto de traducción periodística, por lo tanto debemos tener en cuenta todo lo que vimos respecto de la normativa en este caso, por ejemplo, como vamos a empezar con los títulos, los titulares de esta noticia periodística, recuerden cuál es la normativa tanto en inglés como en español, que en el presente progresivo continuo o en la voz pasiva, en inglés no tenemos el verb to be, tanto en inglés como en español. Otra característica es la ausencia de los artículos definidos e indefinidos. Otra característica en español es empezar con el verbo. En este caso tenemos euthanized, que no sé si existe el verbo eutanizar, sí eutanasia, pero no sé si existe el verbo eutanizar. Una opción sería sacrificaron a un... Y ahí reindeer en la base de datos terminológica nos aparece ciervo cuando en realidad es reno. Fíjense cuando yo escribo reno, no me marca nada que yo elegí otro equivalente diferente del que me propone esa base de datos terminológica. Eso es lo que les decía recién que debemos comunicar a nuestro cliente, ¿no? Avanzamos a un reino mascota muy querido en Alaska, muy querido en Alaska, tras manipulación de, y ahí nos aparece cage, que es otro de los términos que está marcado en rojo, por lo tanto está cargado a la base de datos terminológica y su equivalente propuesto es jaula. Fíjense qué pasa si yo pongo la J, automáticamente me carga esta pestaña aquí donde me marca o me indica que para ese término la base de datos terminológica propone el equivalente jaula, pero para no escribirla toda la palabra, una vez que ya apareció esa pestañita, con solo Enter ya se me carga la palabra completa. Y lo mismo va a pasar con poison, que es la segunda que está marcada ahí, y posible envenenamiento, nos dice la base de datos terminología. Al poner la E, pasa lo mismo con la J de jaula. Pongo envenenamiento. Y tenemos al final de este titular una etiqueta. Una opción que tenemos para trasladar la etiqueta del segmento de origen al segmento de destino es control, coma, y ahí me aparece, así que enter y ya tengo la etiqueta
en su lugar. Otra opción, cuando tengo varias etiquetas dentro de un mismo texto o para asegurarnos de que esa etiqueta no se rompa, es, fíjense aquí en la pantalla de inicio de este margen superior de la herramienta, tenemos esta flechita en verde que dice copiar segmento de origen en segmento de destino. Si yo hago clic aquí, se me trasladó automáticamente el segmento tal cual lo teníamos en el texto de origen al segmento de destino y yo voy a hacer la traducción sobre este mismo texto. Voy a detener el video para avanzar bien y no perder tiempo con el tipeado del mismo texto. Fíjense que en el medio, entre el segmento de origen y el segmento de destino, tenemos una hojita en blanco que cuando empezamos a escribir se transforma en un lapicito azul. Y fíjense qué pasa cuando yo termino mi traducción y aprieto la combinación de teclas Control Enter. Fíjense, al presionar Control Enter, lo que hace la herramienta es guardar ese segmento en la memoria de traducción y pasa al segmento siguiente. Aquí como tengo en este segmento número 2, como tengo una etiqueta y el nombre de un periódico, The Guardian, del diario, que no se cambia, no se modifica, no necesito traducirlo, al igual que les mostré anteriormente, voy a copiar con esta opción el segmento de origen en el segmento de destino. Luego nos aparece una fecha. Recuerden que cuando cargamos el proyecto y los asistentes, nos aparecía en la misma ventana que debíamos controlar que todas las ventanitas estuvieran tildadas. La ventanita que indica fecha, que nos indican siglas, que indica números, etcétera, etcétera, para que la herramienta los reconozca y no necesitamos traducirla. Fíjense qué pasa con ese April 2, 2025. Automáticamente nos aparece este miércoles 2 de abril del 2025. En el texto original no aparece el día, por lo tanto, no sabemos si 2 de abril corresponde a ese miércoles, un jueves o un martes, pero por las dudas no agregamos de más, borramos aquí y nos aparece una AT acá en el medio. ¿Qué significa esa sigla AT? Esa AT, esa sigla AT que aparece ahí, primero en azul y después se puso transparente porque modifiqué la traducción propuesta, significa Automatic Translation, traducción automática. Y ese simbolito de Automatic Translation nos va a aparecer cada vez que tengamos una fecha, cada vez que tengamos una sigla, por sí sola, ¿no? Nos va a aparecer cuando tengamos un enlace a un sitio web, etc. Confirmamos el segmento, ponemos Control Enter y automáticamente queda guardado en la memoria y pasa al segmento siguiente. Fíjense, esta hojita blanca que aparece entre el segmento source
y el target, el segmento de origen y el de destino, significa que el segmento de destino está vacío. Una vez que yo empiezo a escribir algo, fíjense, cuando pongo start, ya cuando empiezo a escribir algo, esa hojita blanca se transforma en un lapicito azul o lila o algo así, que significa segmento editado. Vamos a terminar de traducir. Start de 8 años. Voy a parar el video para continuar la traducción. Fíjense que aparecen dos términos acá, weight y pen, que están marcados con el arquito rojo y derivan de la base de datos terminológica. Pen nos aparece como jaula, cuando jaula vimos que era cage. Pen se traduce como corral. Otro error que debemos comunicarle a nuestro project manager, a nuestro cliente, a nuestro intermediario. Cuando hacemos control enter, eso se almacena en la memoria y pasa al siguiente segmento y se cambia, como vimos, de lapicito azul a lápiz verde con una tilde y significa segmento confirmado. Traducción lista y guardada en la memoria. Fíjense que en este nuevo segmento nos aparece otra etiqueta que, como vimos recién, implica un hyperlink, un hipervínculo. Aparecen también términos derivados de la base de datos terminológica. Yo voy a traducirlo, voy a parar el video, pero para traducirlo voy a asegurarme de no romper las etiquetas y voy a copiar ese segmento de origen en el segmento de destino. Y voy a comenzar a hacer mi traducción. Bueno, aquí ya tengo la traducción, conservé la etiqueta del hipervínculo y quisiera mencionar algo más. Uno de los términos que aparece en la base de datos terminológica era poison, como vimos en el segmento número 1, que bien, envenenamiento. Pero resulta que aquí poison también me lo marca como que deriva de la base de datos terminológica. Sin embargo, ¿por qué me lo marca? Porque a pesar de que en la base de datos terminológica aparece como sustantivo y por ende su equivalente, envenenamiento es un sustantivo, la raíz del verbo es idéntica a la del sustantivo. Entonces debemos tener mucho ojo y cuando nos aparezca la palabra, ¿sí? Ni bien ponemos la E, nos aparezca envenenamiento, no debemos darle en control enter porque va a bajarse como envenenamiento cuando en realidad es un verbo y debemos cambiarlo, envenenar. Este caso es muy similar al que mencionábamos cuando los equivalentes que figuran en la base de datos terminológica no son los que se corresponden en realidad como equivalentes de ese término en particular. ¿Sí? Sin embargo, esto no se lo vamos a comunicar al cliente porque lo que tenemos aquí no es un cambio de significado, sino es un cambio de una categoría gramatical por otra según el contexto. Avanzamos entonces con control enter y pasamos al segmento siguiente. Fíjense que ahí lo tenemos en azul, esa AT, Automatic Translation, porque al igual que el nombre del diario anterior, acá tenemos un enlace al sitio web. ¿Sí? Son todas, es toda información que hemos marcado o hemos tildado en el cuerpo de la ventana cuando cargamos los asistentes y el proyecto de traducción.
¿sí? Para que se trasladen del segmento de origen al segmento de destino sin tener que traducir o sin tener que hacer alguna modificación al respecto. Tengo control enter y aquí vamos a traducir esta cita directa. Voy a parar el video para traducirla y avanzar para ver otras cuestiones que me interesa que vean ustedes en esta herramienta a medida que avanzan en la traducción. Recuerden, en este segmento que ya traduje, fíjense, aparece reindeer, reindeer, cuidado con la repetición ahí del término. Fíjense que aparece una cita directa. Recuerden que hemos visto que el verbo say o tell, que son característicos de las citas directas o indirectas en inglés, en español tenemos una lista interminable de verbos del decir que usamos en traducción periodística. Acá yo elegí señaló Albert Whitehead. Control Enter, otro segmento guardado. Para avanzar y asegurarnos de todos estos cambios, voy a poner aquí guardar en el disquete, hago clic ahí y continúo con el resto, ¿no? Aquí aparece, Star lived in a fence in Penn. Star vivía en un corral. Recuerden que Penn era corral y no jaula, como nos dice ahí la base de datos terminológica, en un corral cercado, attached to, pegado a la vivienda o a la casa de Whitehead, en una, on a busy street, en una calle muy transitada, a typo, en una calle muy transitada al límite del centro. Fíjense aquí, hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero que debemos considerar, y si vamos al texto original, tenemos acá el conector but, que seguramente no es una oración de punto y aparte, sino que es una oración de punto y seguido. Por lo tanto, podemos combinar o fusionar ambos segmentos y para ello lo que vamos a hacer es irme a archivo, ¿sí? Y acá no archivo, sino a configuración del proyecto, y acá en configuración del proyecto tildo o hago clic acá en proyecto, en este menú que se abre, y voy a tildar todos estos cuadraditos acá que me van a permitir fusionar los segmentos de manera automática. Si eso no está tildado, difícilmente nos permita la herramienta fusionar estos dos segmentos o tres segmentos o cuatro, los que ustedes quieran fusionar. Entonces, marco el primero de los segmentos con apretando la tecla mayúscula y con el mouse hago clic aquí y se me tilda de amarillo. Y luego, una vez tildado de amarillo, en este segundo segmento voy con el botón derecho del mouse, hago clic y me voy acá donde dice fusionar segmentos. Fíjense lo que pasa, se me fusionaron ambos segmentos, por lo tanto puedo seguir traduciendo con lo que ahí sigue. Entonces,
voy a terminar la traducción y enseguida vuelvo. Bien, tenemos completa la traducción del segmento de destino. Pero fíjense, si comparamos este segmento de destino con el segmento source, el segmento fuente, el segmento de origen, tenemos dos frases. Una, que es la primera, Star lived in a fenced-in pen, en itálicas, resaltada en negrita y de color verde. Y la segunda frase, Whitehead's house, que está resaltada en amarillo. Esos cambios de formato también deben aparecer en mi segmento de destino, en el texto de llegada. Pero atente con esto. Como Trados no tiene formato de texto de color, de tipo de letra, de tamaño de letra y todo eso que vemos en Word, solo podemos aquí aplicar formatos que están en el source. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Con la herramienta Quick Place que nos ofrece Trados. Pero primeramente nos debemos asegurar que en el segmento de destino no tengamos ninguna palabra subrayada que indique error ortográfico. Y si no es error ortográfico y simplemente la herramienta no reconoce la palabra, la debemos destildar. Como en este caso que la herramienta no reconoce ninguno de los dos nombres propios, Star y Whitehead. Bueno, no pueden quedar subrayados en rojo, por lo tanto debemos destildarlo. ¿Cómo? Del mismo modo que lo hacemos en Word. Ponemos o nos posicionamos con el cursor del Word sobre la palabra, clic en botón derecho, ignorar todas, ahí tenemos Star, lo mismo hacemos con Whitehead, seguimos el mismo procedimiento, clic, botón derecho, ignorar todas y ya está. Bien, ahora vamos a pintar la primera frase a la que le queremos aplicar formato. Una vez pintada, nos posicionamos con el cursor del mouse sobre esta frase pintada. Clic, botón derecho, vamos a Quick Place, hacemos clic aquí y fíjense que nos va a aparecer una lista que dice texto de ejemplo, texto de ejemplo, texto de ejemplo. ¿Cómo sabemos cuál de estos textos de ejemplos corresponden a las frases a las que le debemos modificar el formato en este segmento? Bien, si ustedes se mueven de arriba a abajo con el cursor, fíjense, en el primer texto de ejemplo me resalta el Star lived in a fenced-in pen. Fíjense que se resalta en amarillo. El segundo texto de ejemplo, si me muevo con el cursor hacia abajo, me resalta la segunda frase que es Whitehead's house. Y el tercer ejemplo me resalta todo el texto que no es de interés para nosotros porque no aplica al formato que estamos buscando. Entonces, nos vamos hacia el primer texto de ejemplo, que es ese Star Live in a Fenced-in House. Fíjense que se resalta de amarillo, hacemos doble clic aquí y fíjense, ya tenemos el nuevo formato para esa primera frase en nuestro segmento de destino. Star vivía en un corral cerrado, italics, negrita y en color verde. Ahora vamos a proceder con la segunda de las frases. Vamos a seguir el mismo procedimiento que con la primera frase. La pintamos, nos posicionamos sobre la frase pintada con el cursor del mouse, hacemos clic en botón derecho, seleccionamos del menú desplegable Quick Place aquí y vamos a ver cuál de todos estos que aparecen aquí, textos de ejemplo, es el que corresponde a
la frase Whitehead's House. Nos movemos por aquí. Fíjense que si yo me posiciono en el primero de texto de ejemplo que aparece en el listado, se me resalta la frase que tengo en el segmento source, en el segmento de origen. Entonces, hago doble clic aquí y fíjense lo que pasa. Se me se resaltó en amarillo la frase del segmento de destino. Ahora bien, antes de avanzar, vamos a ver qué pasa en el siguiente segmento fuente. Si ustedes comparan este segmento con este otro, van a ver que comienzan iguales, tienen la misma etiqueta. A pet reindeer beloved by many in Alaska's largest city has been euthanized just weeks after someone, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos Control Enter para guardar, para confirmar y para guardar este segmento que acabamos de traducir. Fíjense que en este nuevo segmento de destino, la coincidencia no es del 100%, sino que es de un 90 y pico, un 98%. Eso significa que no tenemos una coincidencia total, una full match, sino una coincidencia parcial, una fuzzy match. Entonces, ¿dónde está el error? Si comparamos el segmento anterior que había sido traducido, vamos hacia atrás, fíjense que dice his caretaker set on Wednesday, pero aquí dice his caretaker set on Monday, on Sunday, perdón. Entonces, lo que debemos corregir es ese miércoles por domingo. Ahora sí podemos confirmar este segmento y guardar los cambios en la memoria de traducción. Control Enter. Y fíjense que los otros segmentos también me arrojan el 100%. Este último que es la fecha fue corregida al comienzo. Recuerden que eliminamos ese miércoles que aparecía y demás, ¿no? Bien, vamos a, antes de ir a crear nuestro documento final, nuestro documento de destino para entregarle al cliente, vamos a guardar nuestro proyecto, ¿sí? Ahora, para crear nuestro documento de destino, antes de crear nuestro documento de destino, quiero mostrarles algunos secretos de la herramienta. Cuando ustedes, supónganse que hacen una revisión y corrigen algunos errores de normativa, de ortotipografía, de terminología. Supongamos que acá le sacan la coma porque creen que no corresponde, lo hacen también aquí. Fíjense que cada modificación que yo le saco el punto final, ¿sí? Cada vez que yo modifico el texto se destilda, el lapicito queda transparente, por lo tanto, para cambiarlo, para guardar, para confirmar y para guardar estos nuevos cambios en la memoria de traducción, debo confirmar estos textos donde hice las modificaciones. Entonces, vamos a irnos al comienzo y de ahí vamos a ir apretando, haciendo clic en Control Enter para ver cuáles son aquellos segmentos que debemos confirmar, ¿sí? Aquellos segmentos donde hicimos los cambios y debemos confirmarlos y guardarlos nuevamente en la memoria.
vamos a hacer control enter acá, aquí ya aparece el primero de los segmentos que debemos confirmar, el primero de los segmentos donde hicimos cambios y debemos confirmar esos cambios y guardar los nuevos cambios en la memoria. Hacemos nuevamente control enter, aquí aparece otro, y bueno, y si seguimos haciendo control enter y vemos que ya no hay más errores, estamos en condiciones de generar nuestro documento de destino, nuestro documento final, que es el documento monolingüe que le vamos a entregar al cliente. Previamente a ello, como tuvimos que confirmar nuevos cambios y guardar nuevos cambios en la memoria, vamos a guardar el proyecto. Bien, ya está todo listo para generar ese documento de destino, ese documento meta. Vamos a archivo, guardar destino como, hacemos clic aquí y se nos abre la carpeta donde tenemos todos los documentos y los archivos, los asistentes que estuvimos utilizando para este proyecto. Le vamos a poner un nombre a este texto de destino, este texto meta. Lo vamos a llamar traducción para cliente trado. Hacemos clic en guardar, se nos genera el texto de destino. Para ello nos vamos a ir a la carpeta. Recuerden que le habíamos dado en llamar trados videoclase. Nos vamos a ir aquí y vamos a ver, nosotros le dimos de nombre traducción para clientes trados. Fíjense que el formato es Word, el mismo formato del texto origen, el que utilizamos para el proyecto. Damos clic aquí y fíjense que se nos generó este texto meta. Si abrimos el texto fuente, que era traducción modelo, así se llamaba nuestro proyecto, traducción modelo, aquí, fíjense cómo tenemos, al no estar justificado el texto del documento fuente, tampoco lo va a estar nuestro documento meta. ¿Sí? Entonces, para poder hacerle llegar este documento meta a nuestro cliente, además de hacer el proofreading previo, vamos a justificarlo. Vamos a justificar los márgenes, ahí está, y vamos a hacer una pequeña revisada. Tenemos aquí que nos indicaba que había una footnote. Acá lo tenemos, The Guardian, 2 de abril de 2025. Tenemos también aquí, fíjense que acá tenemos un error salvable, que fue un error cometido a propósito. ¿Qué pasó aquí? En la traducción de este segmento dejamos el fue pegado a la etiqueta de cierre. Y fíjense cómo salió nuestro texto meta, nuestro documento de destino. Acá lo que tenemos que hacer, o lo que tendremos que haber hecho en la traducción, en la herramienta, es haber dejado un espacio de separación entre este término fue y la etiqueta de cierre. ¿Sí? Y como teníamos un texto propagado o autopropagado en la memoria,
se autopropagó con el error que tenía el primero de los segmentos traducidos, confirmados y guardados en la memoria, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, porque si bien este es un texto relativamente corto, si yo tengo errores por autopropagación, después debo corregir todos esos errores en el texto de destino, ¿no? Vamos a poner aquí también el espacio de separación. Fíjense que tengo la frase en italics, en color, en negrita como lo tenía en el texto original. Lo mismo pasa con la segunda frase resaltada en amarillo. Si vamos al texto original, vamos a ver de qué frase estamos hablando, de esta justamente, fíjense. Y bueno, y con esto ya tenemos nuestros documentos para entregarle, para entregarle al cliente, ¿no? Tenemos aquí el documento de destino, el documento monolingüe, generamos el archivo bilingüe o unclean, SDLXLIF, su extensión, y los deliverables, que son los asistentes que creamos desde cero, es decir, la memoria de traducción y la base de datos terminológica. Entonces, esos tres son los que nos va a pedir seguramente el cliente. Los deliverables, que repito, son los asistentes que creamos desde cero, la memoria de traducción y la base de datos terminológica, el archivo bilingüe OneClean, SDLXLIF, que se crea cada vez que y se actualiza cada vez que vamos guardando el documento a medida de que avanzamos en la traducción, y el documento monolingüe, el documento o el texto de destino, que es este que ustedes están viendo aquí en pantalla.